En una ciudad donde los rascacielos perforan el cielo y el lujo no tiene límites, las cámaras lo capturan todo. El granulado metraje de visión nocturna muestra a dos siluetas encontrándose en las sombras de la casa de huéspedes de una mansión palaciega. Sus dedos se tocan brevemente antes de que desaparezcan dentro, sin saber que este momento fugaz ha sido grabado, preservado y que, con el tiempo, los destruirá a ambos. Dubái, noviembre de 2023. Vehículos de emergencia convergen en una de las direcciones más prestigiosas de Jumeirah, una mansión inmensa propiedad de Farid Al-Mansour, magnate de negocios internacionales y patriarca que rara vez está presente. La ambulancia privada, los coches de policía sin distintivos y el furgón de la morgue crean un tableau disonante contra la perfección impecable de la propiedad. Algo ha sucedido allí que la riqueza no puede arreglar. Dos figuras se mantienen apartadas de la conmoción, una mujer filipina con un sencillo vestido de casa, aferrada a un trapo de limpieza que ha olvidado soltar, y un hombre de Sri Lanka con un uniforme de chofer impecable. Su rostro una máscara de neutralidad practicada. No se miran el uno al otro. Ni siquiera una vez. Pero la tensión entre ellos podría alimentar la red eléctrica de la ciudad. Lo que los investigadores descubrieron en los días siguientes revelaría una red de desesperación. Amor prohibido y traición que se extendía desde los lujosos palacios de Dubái hasta las aldeas desesperadas del sudeste asiático. Esta es la verdadera historia de cómo el desequilibrio de poder, el desplazamiento cultural y la vigilancia crearon la tormenta perfecta para la tragedia. Las cámaras de seguridad destinadas a proteger a los ricos expondrían, en cambio, los secretos más oscuros de quienes les sirven. Si te atraen las historias que exponen el lado oscuro de la riqueza y el privilegio, quédate con nosotros en todo este viaje. Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte, porque el metraje que descubriremos te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el precio de la supervivencia. Annalyn Macaraig no nació para ser una sirvienta. Hija de una maestra de escuela en Batangas, Filipinas, había completado 2 años de la carrera de enfermería antes de que la realidad económica aplastara sus sueños. El derrame cerebral de su padre en 2017 agotó los modestos ahorros de la familia, y Annalyn, a los 27 años, se encontró ante la elección que tantos filipinos enfrentan. Quedarse en casa en la pobreza o irse para mantener a quienes aman desde la distancia. Solo 3 años, le prometió a su madre mientras besaba a su hija Ligaya, de 4 años, para despedirse. Ahorraré lo suficiente para el cuidado de papá y la educación de Ligaya, y luego volveré a casa. 6 años después, esa promesa seguía sin cumplirse. La agencia de contratación se quedó con el 80% de su salario del primer año como tasas de colocación. Su primer empleador en Kuwait confiscó su pasaporte y la hizo trabajar 18 horas al día sin días libres. Su segundo puesto en Arabia Saudita terminó cuando las expectativas del empleador se volvieron claras. Cada vez que escapaba de una mala situación, la deuda y la desesperación la empujaban hacia otra. Cuando Annalyn llegó a Dubái a principios de 2023, su hija tenía 10 años y conocía a su madre principalmente a través de videollamadas y las remesas mensuales que pagaban su educación en una escuela privada. Annalyn cargaba con el peso de esta ausencia como un dolor físico que ocultaba bajo una postura perfecta y ojos bajos. «Eres afortunada», le dijo el representante de la agencia mientras se acercaban a la mansión de los Al-Mansour. «El señor Farid viaja constantemente, así que casi siempre solo está su hijo en casa. El sueldo es excelente y tendrás tu propia habitación en la casa de huéspedes». Lo que el representante no mencionó fue a Adam Al-Mansour, el hijo de 18 años que consideraba al personal doméstico como su entretenimiento personal durante las frecuentes ausencias de su padre. Tampoco mencionó que Annalyn sería la quinta sirvienta en 14 meses en ocupar ese puesto. Cuando los imponentes portones se abrieron para revelar la reluciente mansión blanca con sus jardines perfectamente cuidados y su piscina infinita resplandeciente, Annalyn se permitió un momento de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. El viaje de Ruben Pereira al mismo hogar comenzó a miles de kilómetros de distancia en Colombo, Sri Lanka.
Hasta 2022, había llevado una vida de clase media respetable, con estudios universitarios, hablante de inglés, con un pequeño negocio de importación y un modesto apartamento. Luego vino el colapso económico de Sri Lanka. La hiperinflación devoró sus ahorros de la noche a la mañana. La escasez de alimentos provocó disturbios. El negocio que había construido durante una década se desmoronó en meses. Con una madre anciana, 2 hermanas y 3 sobrinos dependiendo de él, Ruban tomó la única decisión que podía. Aceptó un puesto como chofer privado en Dubái, aprovechando su inglés impecable y su comportamiento profesional para asegurar un salario que pudiera mantener a su familia en casa. Usted es afortunado, le dijo su empleador, el señor Al-Mansour, durante su breve encuentro. Muchos de Sri Lanka trabajan en la construcción bajo el calor del desierto. Usted conducirá un Mercedes con aire acondicionado y vivirá en aposentos cómodos. Lo que el señor Al-Mansour no dijo fue que la comodidad y la dignidad no eran lo mismo. Que Ruban se volvería invisible detrás del volante, se hablaría de él pero rara vez con él. Que su prestigioso título universitario no significaría nada en un país donde la nacionalidad determinaba el estatus. Durante 3 años, Ruban había cumplido con sus deberes con una excelencia silenciosa. Llevó a Adam a la escuela, luego a la universidad, luego a clubes y a casas de amigos. Llevó al señor Al-Mansour a reuniones cuando estaba en la ciudad. Mantuvo la flota de vehículos de lujo de la familia con un cuidado meticuloso. Y lo hizo todo mientras se sentía cada vez más vacío por dentro. La mansión de los Al-Mansour era una maravilla arquitectónica, 20.000 pies cuadrados de mármol importado, techos altos y vistas panorámicas del horizonte de Dubái. El señor Farid Al-Mansour, mitad emiratí, mitad francés, había construido su fortuna en el transporte marítimo y la logística internacional. Sus raras apariciones en casa se caracterizaban por regalos caros para su hijo y conversaciones breves y clínicas con el personal doméstico. Mi padre construyó esta casa para impresionar a gente que ni siquiera le gusta, le dijo Adam una vez a un amigo lo suficientemente alto como para que el personal lo oyera. Yo solo estoy tratando de darle un uso real. Ese uso implicaba principalmente fiestas en la piscina cuando su padre viajaba, lo que ocurría casi 280 días del año. La propiedad incluía una casa de huéspedes separada de 2 dormitorios donde vivían Ruban y Annalyn, lo suficientemente lejos de la casa principal como para proporcionar la ilusión de privacidad. Lo que no era inmediatamente obvio para el nuevo personal era la red de cámaras de seguridad que monitoreaba casi cada rincón de la propiedad, 24 cámaras en la casa principal. 6 en las áreas comunes de la casa de huéspedes, 12 en los terrenos exteriores. Solo los dormitorios y baños estaban exentos de vigilancia. Por seguridad, explicaba el señor Al-Mansour en las raras ocasiones en que alguien preguntaba. La realidad no dicha era que las cámaras eran tanto para monitorear al personal como para proteger contra intrusos. La casa empleaba a otros trabajadores que venían durante el día, un jardinero, un técnico de mantenimiento de piscinas, ocasionales servicios de catering para las fiestas de Adam. Pero solo Ruban y Annalyn vivían en el lugar. Esto creó una dinámica peculiar, en la que se veían a diario pero hablaban rara vez, cada uno protegiendo su sufrimiento privado. La primera interacción de Adam Al-Mansour con Annalyn estableció todo sobre su futura relación. En su tercer día en la mansión, mientras desempolvaba la enorme sala de estar. Con sus ventanas de piso a techo que daban al Golfo Pérsico, él se acercó en silencio y la observó trabajar durante varios minutos. Eres más bonita que la última, dijo, lo que la hizo sobresaltarse y casi dejar caer un jarrón de cristal caro. Gracias, señor, respondió ella automáticamente, con los ojos bajos de la manera que había aprendido que proporcionaba la respuesta más segura a la atención masculina. Mi padre te contrató porque la agencia dijo que eras, madura y responsable, continuó, haciendo comillas en el aire con los dedos. Pero eso solo significa vieja, ¿verdad? Tengo 32 años, señor. Adam se rió, el sonido lo suficientemente agudo como para cortar. Antigua.
La última chica tenía 22, pero lloraba demasiado. ¿Llorarás si soy malo contigo, Annalyn? La pregunta se quedó en el aire entre ellos, una prueba sin respuesta correcta. Espero no darle motivos para estar insatisfecho, señor, respondió finalmente. Respuesta aburrida, suspiró él, perdiendo ya el interés. De todos modos, esta noche vienen amigos. Asegúrate de que haya comida. Algo con pollo, no demasiado picante. Se dio la vuelta para irse, luego añadió por encima del hombro, ¿y Annalyn? Ponte algo más bonito que ese uniforme feo cuando nos sirvas. Este se convirtió en el patrón de sus interacciones, Adam afirmando su dominio a través de pequeñas humillaciones, Annalyn navegando por sus estados de ánimo con la experiencia de alguien cuya supervivencia dependía de ello. Él apagaba el aire acondicionado de su habitación durante los meses más calurosos. Él accidentalmente derramaba cosas momentos después de que ella terminara de limpiar. Él invitaba a amigos sin previo aviso y esperaba que aparecieran comidas elaboradas. Lo que Adam no entendía, no podía entender desde su posición de inmenso privilegio, era que su crueldad casual era simplemente otra forma de dificultad que Annalyn tenía que soportar. Había superado cosas peores para seguir enviando esos pagos mensuales a casa, para escuchar la voz emocionada de Ligaya describiendo sus logros escolares, para mantener la esperanza de finalmente regresar a Filipinas con suficientes ahorros para iniciar un pequeño negocio. Cuando el padre de Adam estaba en casa, el joven se transformaba, convirtiéndose en el hijo perfecto y respetuoso. Estas raras visiones de lo diferente que Adam podía comportarse solo resaltaban la ceguera deliberada del señor Al-Mansour ante la verdadera naturaleza de su hijo. Mi hijo va a completar pronto su carrera de negocios, le dijo el señor Al-Mansour a Ruban durante una rara conversación. Se unirá a mi compañía el próximo año. Tiene una buena cabeza para los negocios, como su padre. Ruban, que había llevado a Adam a clubes en lugar de a clases más veces de las que podía contar, simplemente asintió. Sí, señor. Muy impresionante. Pero las cámaras lo veían todo. El costoso sistema de vigilancia grababa la crueldad de Adam y la estoica resistencia de Annalyn. Capturó la expresión resignada de Ruban mientras esperaba en el coche durante horas mientras Adam festejaba. Documentó el creciente aislamiento de dos personas que vivían al margen de una riqueza inimaginable. Y pronto, esas mismas cámaras grabarían algo inesperado desarrollándose en la casa de huéspedes después del anochecer, algo que comenzó como una simple conexión humana pero que, en última instancia, conduciría a la tragedia. Si te atraen las historias que exponen el lado oscuro de la riqueza y el privilegio, quédate con nosotros. Lo que estas cámaras finalmente revelen sacudirá esta casa hasta sus cimientos y expondrá el terrible precio del desequilibrio de poder en un mundo construido sobre la explotación. Asegúrate de suscribirte, porque en nuestro próximo segmento te mostraremos cómo el aislamiento y el sufrimiento compartido pueden crear lazos lo suficientemente fuertes como para destruir todo a su paso. El día de Annalyn comenzaba en la oscuridad. A las 4:45 de la mañana, su alarma vibraba silenciosamente bajo la almohada, un hábito adquirido para evitar molestar a otros, aunque vivía sola en su pequeño dormitorio en la casa de huéspedes. A las 5 de la mañana, ya estaba en la cocina industrial de la mansión principal, preparando café que estaría listo cuando Adam se despertara. Generalmente alrededor de las 10 de la mañana a menos que se hubiera acostado especialmente tarde. Las cámaras de la cocina capturaban su ritual matutino con indiferencia mecánica, la forma en que se masajeaba la espalda baja mientras esperaba que el café se preparara. Los rápidos ejercicios que hacía para aflojar los hombros rígidos, el momento en que se detenía ante una superficie reflectante para practicar su expresión neutral. Lo que las cámaras no podían grabar era la aritmética mental que constantemente corría en su mente, 143.000 dirhams ahorrados hasta ahora. Otros 87.000 necesarios para el fondo universitario de Ligaya y un pequeño negocio en casa. 2 años más en Dubái, tal vez 3 si los gastos aumentaban.
A las 6:30 de la mañana, Annalyn ya había limpiado las áreas de la sala de estar del entretenimiento de la noche anterior de Adam, botellas vacías, recipientes de comida. Ocasionalmente parafernalia de drogas de la que se deshacía discretamente. Las cámaras la grababan recogiendo ropa interior de mujer de detrás de los cojines del sofá, limpiando bebidas derramadas del mármol importado y reordenando muebles que habían sido movidos durante las fiestas. Documentaban la eficiencia mecánica con la que borraba toda evidencia de desorden antes de que comenzara la preparación del desayuno. «Te saltaste un lugar», solía decir Adam cuando finalmente salía, señalando un área que ella había limpiado meticulosamente. Su ritual matutino incluía encontrar fallas, fabricar razones para regañar o menospreciar. «Lo siento, señor. Me encargaré de ello de inmediato», era siempre la respuesta de Annalyn, sin importar si realmente había algo que limpiar. El costo físico del trabajo doméstico se acumulaba de maneras invisibles, las quemaduras químicas en sus manos por los productos de limpieza, la tensión en la espalda baja por agacharse y levantar. El dolor crónico en el hombro por los movimientos repetitivos. En su baño, el único lugar sin cámaras, Annalyn guardaba un pequeño botiquín médico con analgésicos y bálsamos musculares, racionándolos cuidadosamente para que duraran entre sus raras vacaciones. Preparación del almuerzo, lavandería, mantenimiento del jardín, más limpieza, preparación de la cena, servicio de noche, limpieza de la cocina, preparación de la casa para el día siguiente. El trabajo de Annalyn continuaba sin pausa hasta las 10 de la noche la mayoría de las noches, a veces más tarde cuando Adam tenía invitados. Lo que la sostenía a través de estos días brutales eran las breves llamadas a su hija, programadas durante la preparación matutina de Ligaya para la escuela. «Mamá, volví a ser la primera en matemáticas», exclamaba Ligaya, su voz metálica a través del altavoz del teléfono pero llena de un orgullo que hacía que el agotamiento de Annalyn se levantara momentáneamente. «Eso es maravilloso, Anak. Tu abuelo estaría muy orgulloso», respondía Annalyn, cuidando de mantener la voz baja incluso en la privacidad de su habitación. Estas conexiones de 5 minutos con su vida real eran los anclajes que la impedían caer en la desesperación. Cuando su jornada laboral finalmente terminaba, Annalyn se retiraba a la casa de huéspedes, una modesta estructura de 2 dormitorios separada de la mansión principal por un jardín ornamental. Allí, encontraba breves momentos de paz, una ducha caliente que calmaba temporalmente sus músculos doloridos, una taza de té de jengibre que le recordaba a casa, 10 minutos de meditación antes de que el sueño la reclamara. Estos pequeños rituales eran actos de autopreservación, manteniendo el núcleo interior de su humanidad en circunstancias diseñadas para erosionarlo. Mientras Annalyn navegaba por el mundo interior de la mansión de los Al-Mansour, Ruban operaba en la esfera externa. Su uniforme, camisa blanca planchada, pantalones negros, zapatos lustrados y una gorra que se quitaba en interiores, era un disfraz que se ponía cada mañana a las 7 de la mañana en punto. Detrás del volante del Mercedes clase S de la familia, el BMW X7 o, ocasionalmente, el Bentley Continental del señor Al-Mansour, Ruban proyectaba una imagen de profesionalismo impasible. Las cámaras exteriores capturaban su rutina matutina, revisar cada vehículo, limpiar el polvo del desierto, verificar los niveles de fluidos y la presión de los neumáticos. Lo que no grababan era el orgullo que sentía por estas tareas, la forma en que esta atención al detalle lo conectaba con su antigua identidad como propietario de un negocio que valoraba la excelencia. Los días de Ruban estaban dictados por el calendario social de Adam. La mayoría de las mañanas comenzaban llevándolo a la American University of Dubai, donde teóricamente estudiaba administración de empresas. La mayoría de las veces, Adam salía del edificio en una hora, habiendo hecho solo una aparición simbólica antes de instruir a Ruban que lo llevara a la mansión de un amigo, a un café de lujo o a uno de los centros comerciales de lujo de Dubái. «Espera aquí», le ordenaba Adam, dejando a Ruban sentado en el coche estacionado durante horas, con el motor encendido para mantener el aire acondicionado funcionando en el castigador calor de Dubái.
El protocolo profesional le impedía usar su teléfono para entretenerse, comer en el vehículo o abandonar su puesto. Estos largos periodos de ocio forzado eran una forma especial de tortura para un hombre que una vez había gestionado un personal de 15 personas. Las cámaras del salpicadero, instaladas principalmente para proteger contra reclamaciones de accidentes, documentaban el comportamiento cada vez más preocupante que Ruban presenciaba. Adam bebiendo en el asiento trasero a pesar de las estrictas leyes del oso contra el alcohol. Adam y sus amigos discutiendo sobre mujeres en términos degradantes. Adam haciendo llamadas telefónicas en las que se hacía pasar por su padre para acceder a clubes o reservas. Mi padre construyó esta ciudad, se jactó una vez Adam ante sus amigos, aunque la compañía de su padre había construido exactamente 0 de los edificios de Dubái. Gente como él crea todo, mientras que gente como ellos, gesticulando hacia la silueta de Ruban detrás del volante, no contribuyen en nada. El rostro de Ruban permanecía impasible en el espejo retrovisor, la practicada expresión neutral de alguien que había aprendido que la invisibilidad era su mejor protección. Por las noches, después de llevar a Adam a clubes nocturnos donde sería recogido por servicios de coches de alquiler cuando estuviera demasiado ebrio para llamar a su chofer habitual, Ruban encontraba consuelo en sus propios rituales. Las cámaras del garaje lo capturaban limpiando meticulosamente cada vehículo, sin importar si había sido usado ese día. Dentro de su pequeño dormitorio en la casa de huéspedes, libre de vigilancia, leía libros pedidos en línea, filosofía, historia, política, manteniendo la vida interior de su mente mientras sus circunstancias externas seguían siendo limitadas. La casa de huéspedes donde vivían Ruban y Annalyn era modesta para los estándares de la mansión principal pero lujosa en comparación con los concurridos campamentos de trabajo donde residían la mayoría de los trabajadores migrantes. 2 dormitorios flanqueaban una sala de estar compartida con una pequeña cocina y un espacio para comer. Los muebles eran anticuados pero cómodos, descartes de las renovaciones anteriores de la casa principal. Grandes ventanas daban a una parte del jardín no visible desde la mansión, proporcionando una sensación de privacidad que era en gran parte ilusoria dadas las cámaras exteriores. Para ambos, Ruban y Annalyn, este espacio se transformó gradualmente de simple alojamiento a santuario. Aquí, la actuación requerida en la casa principal podía relajarse parcialmente, aunque nunca abandonarse por completo debido a las cámaras en las áreas comunes. Aún así, la distancia psicológica del dominio de Adam proporcionaba un respiro esencial. Existía un código no hablado entre ellos durante sus primeros meses de cohabitación. Se saludaban cortésmente pero mínimamente. Mantenían horarios cuidadosos para evitar molestarse mutuamente en los espacios compartidos. Lo más importante, nunca se quejaban de su empleador o su hijo, conscientes de que tales conversaciones serían grabadas y potencialmente utilizadas en su contra. Esta distancia profesional comenzó a cambiar a medida que el comportamiento de Adam hacia Annalyn se deterioraba. Lo que comenzó como una falta de respeto casual evolucionó a algo más dirigido y siniestro. ¿Sabes lo que dicen de las mujeres filipinas?, comentó una tarde, acorralándola en la lavandería. Muy complacientes con sus empleadores. Annalyn continuó doblando sus camisas, con los ojos bajos. Su camisa azul está lista para la presentación de mañana, señor. Adam se acercó, bloqueando su salida. Estoy hablando contigo, Annalyn. ¿No crees que es grosero cambiar de tema? Me disculpo, señor. No quise ser grosera. Sus manos continuaron su trabajo, aunque la cámara capturó su ligero temblor. Mi amigo Saeed dice que la sirvienta de su familia da masajes excelentes. Especiales. Tú también tienes esa habilidad. Su mano se extendió, tocando su hombro en lo que podría interpretarse como un accidente pero que era claramente intencional. Annalyn retrocedió, chocando contra la lavadora. Debería revisar la cena, señor. Su padre mencionó que podría llamar esta noche. La mención de su padre fue suficiente para que Adam retrocediera, pero tales incidentes se multiplicaron.
Las cámaras de seguridad lo grabaron accidentalmente rozándola en los pasillos, entrando en habitaciones donde ella trabajaba sola, haciendo comentarios sobre su apariencia o ropa. Lo que no podían capturar era el creciente miedo de Annalyn, la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba sus pasos, cómo comenzó a crear mapas mentales de rutas de escape en cada habitación. Ruben presenció algunas de estas interacciones cuando llevaba a Adam y Annalyn al supermercado o cuando ambos estaban en la casa principal simultáneamente. Las cámaras capturaron su expresión preocupada, rápidamente enmascarada, cuando escuchaba comentarios particularmente inapropiados. Como empleado masculino de un país diferente, se sentía impotente para intervenir, su propia posición era precaria, y la interferencia podría significar la terminación y la deportación, cortando la línea de vida financiera a su familia. El catalizador del cambio llegó en una noche sofocante de agosto. El aire acondicionado en la casa de huéspedes dejó de funcionar, una investigación posterior sugeriría una manipulación deliberada por parte de Adam, aunque esto nunca se probó. La temperatura subió a niveles insoportables, llevando a ambos residentes al pequeño balcón compartido donde una ligera brisa proporcionaba un alivio mínimo. Ruben, saliendo de su habitación para encontrar a Annalyn ya sentada en la única silla del balcón, retrocedió para buscar otra desde el interior. Cuando regresó, no solo traía una segunda silla, sino 2 vasos de agua helada. La cámara de seguridad lo capturó ofreciéndole uno a Annalyn sin decir palabra, quien lo aceptó con visible sorpresa. Gracias, dijo ella, las primeras palabras entre ellos que no eran estrictamente necesarias para la coordinación del hogar. Se sentaron en silencio durante varios minutos, bebiendo su agua y observando las luces distantes del horizonte de Dubái. La cámara grabó este tableau sin capturar su significado, 2 personas aisladas compartiendo espacio sin pretensión ni actuación por primera vez. Me recuerda a la vista desde Galle Face en Colombo, dijo Ruben finalmente, gesticulando hacia el horizonte brillante. No tan alto, pero la forma en que las luces se reflejan en el agua. Annalyn asintió. En Manila, desde el Bajwalk, es similar. Hermoso desde la distancia. Esa noche, hablaron durante 30 minutos, sobre sus ciudades de origen, sobre el clima y la comida, cuidando de evitar cualquier mención de su empleador o sus circunstancias actuales. Fue una conversación notable solo por su normalidad en un entorno donde la interacción humana normal se había vuelto extraña. Cuando finalmente se levantaron para regresar a sus habitaciones, Ruben hizo una pausa. ¿Te gustaría un té? Tengo un buen Ceilán de casa. La cámara grabó la momentánea vacilación de Annalyn, y luego su asentimiento. Me gustaría. Mañana, tal vez, después del trabajo. Este pequeño intercambio, apenas perceptible en el metraje de seguridad revisado más tarde, fue el primer hilo de conexión entre 2 personas que sobrevivían en un aislamiento paralelo. Ninguno podría haber anticipado cómo este frágil lazo eventualmente remodelaría y amenazaría toda su existencia en la casa de los Al-Mansour. Si estás empezando a ver cómo el poder y el aislamiento crean dinámicas peligrosas, dale a me gusta. Lo que comienza como una simple conexión humana en un entorno deshumanizador pronto evolucionará a algo mucho más complejo y arriesgado. Suscríbete ahora, porque la relación que se está formando en esta casa de huéspedes finalmente destrozará la fachada cuidadosamente mantenida de toda la propiedad de los Al-Mansour. Acto 3. El punto de quiebre llegó un martes a fines de septiembre. Adam había recibido amigos la noche anterior, una reunión que se había convertido en el caos habitual de jóvenes con demasiado dinero y muy poca supervisión. Annalyn pasó la mañana fregando alcohol seco de los azulejos italianos importados, recuperando copas de cristal del jardín e intentando quitar misteriosas manchas del sofá de color crema de la sala de estar. El metraje de seguridad capturó el momento en que Adam salió al mediodía, con la resaca evidente en sus movimientos lentos. Grabó su lento recorrido por el espacio recién limpiado, su pausa deliberada junto a la mesa del comedor donde Annalyn había colocado flores frescas. Lo que las cámaras no podían capturar era su intención, la crueldad calculada que se formaba detrás de sus ojos inyectados en sangre.
¡Qué asco!, anunció, barriendo el jarrón de la mesa con un revés casual. El cristal se hizo añicos en el suelo que Annalyn acababa de fregar, el agua empapando la alfombra persa anudada a mano que había debajo. «Límpialo». Las cámaras grabaron la respuesta inmediata de Annalyn, la forma en que se arrodilló sin protestar para recoger los trozos de cristal más grandes, sus movimientos practicados sin traicionar ninguna emoción. Lo que no podían grabar era la forma en que su corazón se aceleraba, la opresión en su pecho, el cálculo mental de cuántos meses más de esto necesitaba soportar. «Mi madre sigue llamando», continuó Adam, parado sobre ella mientras trabajaba. «¿Quiere saber por qué ya no visito Dubái? ¿Debería decirle que es porque su reemplazo es tan feo que no soporto volver a casa?» Annalyn continuó limpiando en silencio, con los ojos fijos en la tarea. «Mírame cuando te hablo», exigió, su pie empujando su muslo con la fuerza suficiente para desequilibrarla. Un trozo de cristal se le incrustó en la palma, la sangre brotó inmediatamente y goteó sobre el azulejo blanco. «Ayer pregunté por tu esposo», continuó Adam, con voz engañosamente casual. «La persona de recursos humanos de mi padre dice que eres soltera. Abandonada, ¿verdad? Te dejó con un niño y se fue corriendo a Arabia Saudita. Probablemente encontró a alguien más joven». La cámara de seguridad capturó la momentánea quietud de Annalyn, la primera grieta en su fachada profesional. La sangre seguía goteando de su mano mientras permanecía inmóvil. «Realmente no se le puede culpar», continuó Adam. «¿Quién quiere mercancía dañada? Por eso estás aquí limpiando mis pisos en lugar de tener una vida de verdad». Lo que sucedió a continuación ocurrió justo fuera del alcance de la cámara mientras Annalyn se levantaba y se dirigía a la cocina para deshacerse del cristal. El audio capturó a Adam siguiéndola, su voz bajando a un susurro. «Tal vez podamos arreglar algo que nos beneficie a ambos. Dinero extra para tu hija. Todo lo que tienes que hacer es». La cámara de la cocina se activó cuando entraron, capturando la palma de Annalyn levantada en un gesto de alto, con la sangre aún fluyendo de su corte. «Por favor, señor. Necesito vendarme la mano». La expresión de Adam cambió a algo más oscuro. «No me interrumpas, sirvienta. Conoce tu lugar». Su mano se disparó, agarrando su muñeca lesionada y apretando hasta que ella jadeó. «Tu renovación de visa se acerca pronto. Mi padre escucha mis opiniones sobre el personal. Recuérdalo». La cámara lo grabó soltándola con un pequeño empujón antes de marcharse. Grabó a Annalyn apoyándose contra el mostrador, envolviendo una toalla de cocina alrededor de su mano sangrante. Lo que no pudo capturar fue el momento en que algo se rompió dentro de ella, la pared protectora entre la supervivencia y la desesperación se desmoronó después de años de cuidadoso mantenimiento. Ruben regresó de llevar a Adam a la mansión de un amigo una hora más tarde. Las cámaras exteriores grabaron su chequeo de rutina del vehículo antes de que se dirigiera a la casa de huéspedes para su descanso de la tarde. Las cámaras de la casa de huéspedes capturaron su pausa en la entrada, su atención atraída por el sonido de un llanto ahogado desde la pequeña área de la cocina. Encontró a Annalyn sentada en la mesa, con la mano lesionada torpemente vendada, los hombros temblando con sollozos silenciosos. La cámara grabó su vacilación en la entrada, el momento de decisión y luego su acercamiento silencioso. Lo grabó recuperando un botiquín de primeros auxilios de debajo del fregadero y sentándose sin decir palabra frente a ella. «¿Puedo?», preguntó, gesticulando hacia su vendaje improvisado. La cámara grabó la mirada de sorpresa de Annalyn, las lágrimas en su rostro y su ligero asentimiento. Grabó a Ruben desenvolviendo suavemente la toalla empapada de sangre, su cuidadosa limpieza de la herida y su precisa aplicación de antiséptico y un vendaje adecuado. Lo que no pudo capturar fue la electricidad del contacto humano después de meses de aislamiento, el alivio de la amabilidad después de la crueldad. «Gracias», susurró Annalyn cuando terminó. «Lamento que tuvieras que verme así». «No hay necesidad de disculparse», respondió Ruben, con la voz igual de suave. «Todos somos humanos, a pesar de cómo nos traten».
El simple reconocimiento de su humanidad compartida rompió la barrera final entre ellos. Las cámaras grabaron su conversación esa tarde, más de 2 horas de intercambio tranquilo, que comenzó vacilante pero gradualmente encontró ritmo. Hablaron de sus hogares, sus familias, las circunstancias que los habían traído a esta casa de huéspedes en Dubái. Mi esposo se fue cuando Ligaya tenía 2 años, explicó Annalyn, el dolor aún evidente 6 años después. Dijo que iba a Arabia Saudita a trabajar, a enviar dinero a casa. El primer año, llamaba todas las semanas, enviaba la mitad de su salario. El segundo año, las llamadas se volvieron mensuales, el dinero disminuyó. El tercer año, nada. Simplemente desapareció. Lo siento, dijo Ruban, y lo decía en serio. Mi esposa murió hace 4 años. Cáncer. Antes del colapso económico. A veces pienso que fue una bendición que no viviera para ver cómo todo lo que construimos desaparecía. La cámara capturó su creciente comodidad mutua, la forma en que sus sillas se acercaron gradualmente, cómo sus voces se suavizaron para evitar que los micrófonos las captaran. Lo que no pudo capturar fue el reconocimiento que pasaba entre ellos, 2 personas que habían soportado una profunda pérdida, ahora encontrando una conexión inesperada en su exilio compartido. Esa noche marcó el comienzo de una nueva rutina. El metraje de seguridad de las siguientes semanas mostró un patrón emergente, conversaciones nocturnas en la cocina de la casa de huéspedes después de que Adam estuviera dormido o fuera por la noche. Las cámaras grabaron a Ruban enseñándole a Annalyn a hacer té de Ceilán adecuado. A Annalyn demostrando cómo doblar lumpia filipina. Los capturaron compartiendo comidas en la pequeña mesa de la cocina, con las cabezas inclinadas juntas, las voces mantenidas deliberadamente bajas. Una noche, Ruban llegó con un pequeño álbum de fotos que había mantenido escondido en su habitación. La cámara los grabó sentados uno al lado del otro en el sofá, el deleite genuino de Annalyn mientras él compartía fotos de Sri Lanka, su casa de la infancia en Colombo, su madre y hermanas. El pequeño negocio de importación que una vez tuvo. A su vez, ella le mostró fotos de Ligaya en su teléfono, señalando los logros escolares de su hija, la sonrisa de dientes separados tan similar a la suya. Ella tiene tu determinación, observó Ruban, estudiando una foto de la niña sosteniendo con orgullo un certificado de matemáticas. Y la terquedad de su padre, agregó Annalyn con una pequeña sonrisa. Pero no tendrá su irresponsabilidad. Por eso estoy aquí. Para darle opciones que yo nunca tuve. Su intercambio cultural se expandió más allá de las fotos. La cámara de la cocina capturó a Annalyn tarareando canciones populares filipinas mientras cocinaba, Ruban uniéndose con melodías de Sri Lanka que de alguna manera complementaban las de ella. Compartieron historias de festivales y tradiciones, costumbres religiosas y celebraciones familiares, reconstruyendo a través de estos intercambios los contextos culturales que les habían sido despojados en Dubái. El primer contacto físico más allá de la necesidad llegó 3 semanas después de su nueva amistad. La cámara de la sala de estar los grabó lavando platos juntos después de una comida compartida, Ruban lavando mientras Annalyn secaba. Sus manos se rozaron cuando él le pasó un plato, y en lugar de alejarse, sus dedos se quedaron por un momento. La cámara capturó su momentánea quietud, la tensión en ese momento suspendido y las pequeñas y cautelosas sonrisas que siguieron. Ambos entendieron el riesgo que estaban tomando. Hombres y mujeres solteros que vivían juntos ya era técnicamente contra la ley del oso, aunque se pasaba por alto en el caso de los trabajadores domésticos. Cualquier relación romántica violaría no solo sus contratos de empleo sino que potencialmente los expondría a consecuencias legales. Más inmediatamente, el descubrimiento significaría la terminación instantánea y la deportación, un desastre financiero para ambas familias. Sin embargo, la conexión entre ellos creció, nutrida en los estrechos espacios entre la vigilancia. Descubrieron los puntos ciegos en la red de cámaras, una esquina del jardín detrás de la bugambilla donde el ángulo era incorrecto para la cobertura. Los 10 pasos entre el garaje y la entrada lateral donde ninguna cámara llegaba del todo,
la ventana de 5 minutos cuando el sistema hacía copias de seguridad de archivos a las 2:17 de la mañana cada noche. En estos momentos robados, su relación se profundizó. Las cámaras del jardín capturaron lo que parecía ser una conversación casual mientras cuidaban las plantas juntos en el día libre de Annalyn. Pero se perdieron la forma en que sus manos se encontraron detrás de las amplias hojas de una planta monstera. Las cámaras del garaje grabaron a Ruben enseñándole a Annalyn mantenimiento básico del coche, pero no pudieron ver sus dedos entrelazados debajo del capó levantado. Lo que comenzó como consuelo evolucionó a afecto y finalmente floreció en algo que ninguno de los dos esperaba volver a encontrar: amor. La casa de huéspedes se convirtió en su santuario, lo que comenzaron a llamar nuestra isla en conversaciones susurradas. Desarrollaron un lenguaje de señales sutiles y palabras clave, un sistema para comunicarse bajo constante vigilancia. Puesta de sol de Ceilán significaba que Adam estaba de mal humor. Mañana de Manila indicaba que era seguro reunirse en su cocina después de la medianoche. ¿Recuerdas el jazmín en Colombo Park? Se convirtió en su forma de preguntar si el otro estaba bien después de un día difícil. A Ligaya le encantaría esta vista, era su recordatorio de por qué soportaban sus circunstancias, por los futuros que estaban construyendo más allá de este lugar. Una noche a principios de noviembre, después de un día particularmente desgarrador en el que Adam le había arrojado un vaso a Annalyn por servirle el desayuno demasiado frío, Ruben hizo una confesión en la seguridad de su isla de cocina. He estado ahorrando, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. No solo enviando todo a casa. Guardando algo. Casi 60,000 dirhams ahora. La sorpresa de Annalyn fue visible incluso en el granulado metraje de la cámara. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuenta separada. A nombre de un amigo. Conduciendo a otros clientes cuando el señor Al-Mansour está fuera. Recogidas en el aeropuerto, familias de turistas. Eso es peligroso, susurró ella, aunque su expresión mostraba admiración en lugar de censura. No tan peligroso como quedarnos aquí para siempre, respondió él, extendiendo la mano para tomarla de ella debajo de la mesa donde las cámaras no podían ver. Tengo un plan. Un año más, tal vez menos. Suficiente para iniciar un pequeño negocio. En Filipinas, quizás. ¿Dónde está Ligaya? La cámara capturó los ojos de Annalyn muy abiertos, el momento de darse cuenta de que él la estaba incluyendo en sus planes futuros. Lo que no pudo grabar fue la forma en que su corazón se aceleró, como la posibilidad floreció de repente donde la resignación había vivido durante años. Juntos, preguntó ella, la pregunta conteniendo mundos de significado. Si quieres, dijo él simplemente. Creo que podríamos construir algo bueno. Los obstáculos prácticos eran enormes. Sus pasaportes estaban en manos de su empleador, una práctica estándar a pesar de ser técnicamente ilegal. Sus visas estaban vinculadas a sus trabajos específicos. Irse sin la documentación adecuada los haría ilegales de inmediato, incapaces de salir del país por los canales normales. Sin embargo, por primera vez, estos problemas se sintieron superables en lugar de insuperables. Necesitamos tener cuidado, susurró Annalyn. Ahorrar más. Hacer un plan real. Un año, asintió Ruben. Podemos soportar un año más. Lo que la cámara grabó fue a dos personas discutiendo recetas en una mesa de cocina. Lo que se perdió fue el nacimiento de la esperanza, el peligroso poder de la posibilidad y el voto silencioso de encontrar la libertad juntos, sin importar el costo. En un hogar construido sobre el desequilibrio de poder y la vigilancia, habían tallado algo que las cámaras no podían capturar por completo, una auténtica conexión humana. Si estás invertido en su peligrosa novela, dale al botón de suscribirte. El vínculo que se forma entre Annalyn y Ruben les ofrece la salvación en su mundo aislante, pero recuerda, en una casa donde cada movimiento es grabado, los secretos tienen una fecha de caducidad. ¿Qué sucede cuando su mundo privado choca con la rabia del derecho de Adam? El descubrimiento que se avecina cambiará todo de maneras que ninguno de ellos podría predecir.
El sistema de seguridad en la mansión de los Al-Mansour fue diseñado para ser exhaustivo, no compasivo. Sus cámaras grababan cada movimiento, sus micrófonos capturaban cada susurro, todos los datos preservados durante 30 días antes de la eliminación automática. Durante meses, Annalyn y Ruben habían navegado por sus puntos ciegos con creciente habilidad, su cuidadosa coreografía creando la ilusión de seguridad. Pero incluso los más vigilantes pueden cometer errores cuando el confort comienza a reemplazar la precaución. Sucedió en un día raro en el que tanto Adam como su padre estaban ausentes, el señor Al-Mansour en un viaje de negocios en Singapur, Adam en un viaje de fin de semana a Abu Dhabi con amigos. Toda la propiedad se sintió diferente sin su presencia, la atmósfera más ligera, la vigilancia aparentemente menos opresiva. Quizás por eso Annalyn y Ruben se permitieron un momento de imprudencia poco característico. Habían pasado la mañana trabajando en su plan de escape, discutiendo rutas y opciones en la presunta seguridad de la esquina más alejada del jardín. El sol de la tarde era brutal, llevándolos de vuelta a la casa de huéspedes donde Annalyn preparó un almuerzo ligero de panqueques de huevo de Sri Lanka que Ruben le había enseñado a hacer. La cámara de la cocina capturó su fácil domesticidad, el ritmo cómodo que habían desarrollado cuando estaban solos. Lo que no se dieron cuenta fue la línea de visión directa de la cámara de la sala de estar cuando Ruben se acercó al mostrador de la cocina para apartar un mechón de pelo del rostro de Annalyn. Su mano deteniéndose en su mejilla. El gesto en sí era inofensivo, tierno en lugar de apasionado, pero inequívocamente íntimo. La cámara grabó a Annalyn inclinándose hacia su toque, sus ojos cerrándose brevemente, una suave sonrisa transformando su expresión, generalmente reservada. Peor aún, capturó las palabras que siguieron. Cuando nos vayamos de aquí, dijo Ruben, con voz baja pero audible, quiero despertarme con esta cara cada mañana. 147 días, respondió Annalyn, girándose para besar su palma. Entonces seremos libres. El momento duró menos de 15 segundos. Rápidamente reanudaron su cuidadosa distancia, continuando la preparación del almuerzo con desapego profesional. Ninguno se dio cuenta de que su secreto había sido comprometido irreversiblemente, capturado con claridad de alta definición y preservado en la memoria digital del sistema. El descubrimiento del metraje por parte de Adam llegó 3 días después, nacido no de la sospecha sino del aburrimiento. Solo en casa mientras se recuperaba de una resaca, molesto porque Annalyn tenía el día libre y no estaba disponible para traerle analgésicos y comida. Accedió ociosamente al archivo del sistema de seguridad en su computadora portátil. Su intención inicial era mundana, comprobar si los amigos se habían llevado algo durante una fiesta reciente, pero el desplazamiento aleatorio lo llevó al metraje de la casa de huéspedes del fin de semana anterior. Las cámaras exteriores grabaron el Mercedes de Adam entrando en la entrada esa noche, su caminar inestable hacia la puerta principal sugiriendo que había estado bebiendo. Lo que no pudieron capturar fue el brillo calculador en sus ojos, la sensación de poder que lo había energizado a pesar de su letargo anterior. Había visto el metraje incriminatorio varias veces, eventualmente descargando una copia a su disco personal, una póliza de seguro contra la eliminación automática del sistema. Annalyn regresó de su día libre a la mañana siguiente, tomando un taxi desde el pequeño apartamento donde se encontraba con otras trabajadoras filipinas en sus raras horas libres. Las cámaras de la cocina grabaron su reanudación inmediata de sus deberes, preparar el desayuno, ordenar las habitaciones que se habían deteriorado en su breve ausencia, reabastecer el refrigerador con productos frescos que había comprado de camino a casa. Estaba arreglando flores en la sala de estar cuando Adam finalmente apareció, vestido con una formalidad inusual para un día en casa. Las cámaras capturaron su saludo estándar, ojos apropiadamente bajos, voz profesionalmente agradable. Buenos días, señor. Espero que haya tenido un buen fin de semana. Un fin de semana interesante, respondió Adam, dándole la vuelta con una lentitud deliberada. Aunque no tan interesante como el tuyo, aparentemente. La cámara grabó la momentánea pausa de Annalyn, la ligera rigidez de sus hombros antes de que continuara arreglando las flores.
Solo visité a amigos, señor. Nada especial. Amigos, repitió Adam, alargando la palabra. ¿Así llamas a Rubén ahora? Tú, amigo. Hizo comillas en el aire con los dedos, su sonrisa fría. El metraje de seguridad mostró las manos de Annalyn congelarse entre las flores, su rostro cuidadosamente alejado de Adam. El señor Rubén y yo somos colegas, señor. Colegas. Ya veo. Adam sacó su teléfono, tocó la pantalla unas cuantas veces y se lo mostró. ¿Colegas que se tocan así? La cámara de la sala de estar capturó la reacción de Annalyn mientras miraba la pantalla. La sangre se le drenaba del rostro, su mano instintivamente se extendía hacia el borde de la mesa para sostenerse. El metraje que Adam mostraba los mostraba a ella y a Rubén en su momento de descuido, su mano en su mejilla, sus ojos cerrados en un momento de evidente afecto. Eso no es. Comenzó, pero Adam la interrumpió. ¿No es qué? ¿No está permitido? ¿No es legal? ¿No está en tu contrato? Su voz seguía siendo conversacional, pero la cámara captó cómo sus ojos se endurecían. Todo lo anterior, en realidad. Annalyn se quedó perfectamente quieta, un animal de presa que siente la aproximación de un depredador. El metraje de seguridad capturó el lento círculo de Adam a su alrededor, su practicada técnica de intimidación, mientras sus ojos se movían hacia las puertas como si estuvieran calculando rutas de escape. Mi padre estaría muy decepcionado, continuó. Confiaba en ambos en su casa. Les dio un alojamiento cómodo, buenos salarios. Y así es como se lo pagan, participando en un comportamiento inmoral bajo su techo. Por favor, susurró finalmente Annalyn, la palabra apenas audible para los micrófonos. Por favor, no le digas a tu padre. La cámara grabó la sonrisa satisfecha de Adam, la tenía exactamente donde quería. La deportación sería automática, por supuesto. Para ambos. Imagina al pobre Rubén, regresando a Sri Lanka sin nada. ¿Y tú, qué le pasaría a tu hija sin tus ingresos? Ligaya, ¿verdad? Un nombre bonito. La mención del nombre de su hija envió temblores visibles a través del cuerpo de Annalyn. El metraje de seguridad mostró sus manos apretadas a los costados, los nudillos blancos de tensión. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz vacía de derrota. Adam se acercó, invadiendo su espacio personal mientras mantenía el contacto visual. La cámara capturó sus siguientes palabras claramente a pesar de su voz baja. Siempre me has parecido atractiva, Annalyn. Demasiado seria, demasiado profesional, pero, atractiva. Creo que podríamos llegar a un acuerdo que nos beneficie a ambos. La cámara de la sala de estar grabó el momento en que la comprensión amaneció en el rostro de Annalyn, primero el shock, luego la repulsión, finalmente la devastadora comprensión de su situación. La proposición de Adam era clara sin ser explícita, favores sexuales a cambio de su silencio. Tengo trabajo que terminar, dijo Annalyn, intentando pasar por su lado hacia la cocina. La mano de Adam se disparó, agarrando su muñeca con la fuerza suficiente para hacerla estremecerse. La cámara capturó este momento con una claridad desapasionada, sus dedos hundiéndose en su piel, su inútil intento de zafarse. Piensa detenidamente en tus opciones, dijo, con la voz endurecida. Tu pequeña novela les cuesta a ambos sus trabajos, sus visas, todo. O, puedes ser amable conmigo, y yo me olvido de lo que vi. Una elección simple. El metraje lo mostró soltándola con un pequeño empujón, su expresión engreída con la certeza de alguien que nunca había escuchado la palabra no y la había entendido. Te doy hasta mañana para que decidas, agregó, ya dándose la vuelta. Aunque no puedo prometer que el video no se le enviará accidentalmente a mi padre mientras estoy esperando. Las cámaras exteriores rastrearon el camino de Annalyn desde la casa principal hasta la casa de huéspedes, capturando su postura rígida, sus movimientos mecánicos. La forma en que se presionaba la mano contra la boca como si estuviera conteniendo físicamente un grito.
Dentro de la casa de huéspedes, fuera del alcance de la cámara, finalmente se derrumbó, la enormidad de su situación cayendo sobre ella con un peso insoportable. Así fue como Rubén la encontró cuando regresó de llevar al señor Al-Mansour a una reunión de negocios, acurrucada en su cama, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Una mano aún presionada contra su boca para amortiguar cualquier sonido. Las cámaras de la casa de huéspedes lo capturaron corriendo a su lado, su instinto protector superando la precaución. ¿Qué pasó? ¿Estás herida? Sus manos se cernieron sobre ella, con miedo de tocarla sin permiso. Entre sollozos rotos, Annalyn explicó el descubrimiento de Adam y su proposición. Las cámaras grabaron la transformación de Rubén, como su expresión preocupada se endureció en algo peligroso, como sus manos normalmente suaves se curvaron en puños. Como años de rabia reprimida subieron a la superficie como una fuerza física. Lo mataré, dijo, las palabras cayendo en la habitación como piedras. Lo juro, lo mataré. No, Annalyn lo agarró del brazo mientras se movía hacia la puerta. Eso no resuelve nada. Te culparían de inmediato. Serías ejecutado. Entonces tenemos que irnos, respondió Rubén, ya moviéndose hacia el armario donde guardaba sus escasas posesiones. Esta noche. Ahora. Tomamos lo que podamos llevar y nos vamos. La cámara capturó la cabeza de Annalyn sacudiéndose enfáticamente. ¿Y a dónde vamos? ¿Sin pasaportes? ¿Sin papeles adecuados? ¿Con qué dinero? La cuenta está a nombre de tu amigo, ¿qué tan rápido podrías acceder a ella? Seríamos arrestados en el primer puesto de control. Rubén se paseó por la pequeña habitación, pasándose las manos por el pelo con frustración. El metraje de seguridad mostró su creciente agitación, la energía desesperada de un animal atrapado. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistió. Alguien que pueda ayudar. Las embajadas. Nos dirían que presentáramos un informe policial, interrumpió Annalyn. ¿Y luego qué? Su palabra contra la nuestra. Un ciudadano emiratí rico contra 2 trabajadores extranjeros. ¿A quién crees que le creerían? El silencio que siguió fue pesado con una terrible comprensión. Las cámaras los grabaron sentados uno al lado del otro en la cama, los hombros tocándose, los rostros grabados con la misma realización sin esperanza. No había un camino legal a seguir, ninguna autoridad a la que pudieran apelar, ninguna ruta de escape que no condujera a la ruina financiera para sus familias. Uno de nosotros podría irse, sugirió finalmente Rubén, con voz hueca. Tú. Yo podría crear una distracción. Llevarte a la embajada filipina de alguna manera. ¿Y dejarte a ti que enfrentes esto solo? ¿Dejar a Ligaya sin nada cuando yo no pueda trabajar legalmente? Annalyn negó con la cabeza. Solo hay una forma de que esto termine en la que ambos sobrevivamos. La cámara capturó la expresión confusa de Rubén, el momento en que el significado de Annalyn comenzó a amanecer en él. No. No puedes querer decir. Está destruyendo a la gente porque puede, susurró ella, su voz tan baja que los micrófonos apenas la captaron. Porque nadie lo detiene. Porque el poder sin consecuencias corrompe absolutamente. Annalyn, la voz de Rubén contenía advertencia y miedo en igual medida. No digas cosas de las que no puedas retractarte. Ella se giró para mirarlo directamente, y la cámara capturó una nueva expresión en su rostro, la determinación reemplazando a la desesperación, la claridad reemplazando a la confusión. Si él se fuera, dijo lentamente, realmente se fuera, ¿qué pasaría? Su padre rara vez está aquí. La investigación sería mínima por un accidente o causas naturales. Los trabajadores extranjeros son reemplazados todos los días. El metraje de seguridad mostró a Rubén alejándose ligeramente, luchando por reconciliar a la mujer frente a él con el alma gentil de la que se había enamorado. ¿Estás hablando de? Estoy hablando de supervivencia, interrumpió ella. Del futuro de Ligaya. De tu familia en casa.
De la única opción que no destruye todo lo que nos importa. La cámara grabó la comunicación silenciosa entre ellos, su mirada inquebrantable, su comprensión horrorizada, el precipicio moral en el que se encontraban juntos. Lo que no pudo capturar fueron los cálculos internos, la ponderación de la conciencia contra la supervivencia, la terrible claridad que llega cuando se deben tomar decisiones imposibles. No habría vuelta atrás de esto, dijo finalmente Ruban, con palabras apenas audibles. Tampoco hay vuelta atrás de lo que él está proponiendo, respondió Annalyn. Al menos de esta manera, elegimos nuestro destino. El metraje los mostró sentados en silencio durante largos minutos, ninguno moviéndose, ambos mirando a un futuro de repente más oscuro y más complicado de lo que jamás habían imaginado. Finalmente, Ruban extendió la mano hacia la de Annalyn, sus dedos entrelazándose en un gesto que ahora llevaba el peso de la conspiración. Si hiciéramos esto, dijo, enfatizando lo hipotético, tendría que ser perfecto. Indetectable. Annalyn asintió, su expresión se volvió de una sombría resolución. Sé cómo hacer que parezca natural. Mi formación en enfermería. Hay maneras. La cámara de seguridad continuó grabando mientras caía la noche, capturando a dos personas sentadas cerca la una de la otra, hablando demasiado bajo para que los micrófonos lo detectaran. Lo que no pudo grabar fue el momento exacto en que la consideración se convirtió en compromiso, cuando las personas desesperadas eligieron un camino desesperado. Cuando el instinto de supervivencia abrumó los límites morales. Las cámaras de seguridad grabaron los siguientes 7 días con la misma precisión digital que cualquier otra semana, sin ser conscientes del significado detrás de los sutiles cambios en los patrones del hogar. Lo que parecía ser una rutina diaria normal ocultaba una meticulosa preparación y planificación, conversaciones susurradas en puntos ciegos de la cámara y la lenta solidificación de la determinación. Annalyn comenzó a observar a Adam con nueva atención a los detalles. Las cámaras de la cocina la capturaron notando qué alimentos prefería, qué medicamentos guardaba en el gabinete junto al refrigerador, sus rutinas típicas de la noche. Monitoreó silenciosamente su consumo de alcohol, su uso ocasional de drogas recreativas, la hora de su cama. Cada observación fue archivada, nunca discutida donde los micrófonos pudieran oír, compartida con Ruban solo en los momentos más seguros. Toma pastillas para dormir cuando ha estado bebiendo, susurró ella durante su breve descanso superpuesto en la cocina de la casa de huéspedes. Sopiclona. Fuertes. Recetadas en Londres. El metraje de seguridad mostró el casi imperceptible asentimiento de Ruban, su rostro sin traicionar nada. Pero las cámaras captaron el temblor en sus manos mientras lavaba los platos más tarde esa noche, la forma en que miraba sin ver a la carretera durante sus deberes de conducción. Los largos minutos que pasaba en oración cada noche, un nuevo hábito que surgió durante esta semana de planificación. La duda y el miedo pesaban mucho sobre él. Las cámaras del garaje lo grabaron sentado solo en el Mercedes estacionado una tarde, con la cabeza entre las manos, los hombros temblando en lo que podrían haber sido sollozos silenciosos. El metraje exterior lo capturó caminando por el perímetro de la propiedad por la noche, mirando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de Dubái, su expresión atormentada. 3 días antes de que planearan actuar, Ruban intentó echarse atrás. Las cámaras de la casa de huéspedes grabaron su discusión susurrada en la cocina, con cuidado de mantenerse por debajo del umbral de sensibilidad de los micrófonos. Tiene que haber otra manera, sus labios formaron las palabras, su expresión suplicante. Annalyn sacudió la cabeza enfáticamente, la boca moviéndose en formas que los expertos en vigilancia interpretarían más tarde como, no la hay. He intentado todo. Él está escalando. El metraje mostró la angustia de Ruban, sus manos gesticulando futilidad, sus ojos atormentados. Capturó a Annalyn extendiendo la mano a través de la mesa, sus dedos casi tocándose, con cuidado incluso ahora para mantener la negación plausible. Si no es por mí, sus labios formaron palabras demasiado suaves para oír, entonces por Ligaya. Por tu madre. Por todos los que dependen de nosotros.
La cámara grabó el momento exacto en que la resistencia de Ruban se desmoronó, sus hombros cediendo, su cabeza inclinándose en aceptación. El punto de no retorno se había alcanzado, no con una acción decisiva, sino con el agotamiento de las alternativas. La noche del 15 de noviembre llegó con una normalidad engañosa. Las cámaras exteriores grabaron una noche típica de Dubái, cálida a pesar del avance del invierno, las palmeras agitándose con una suave brisa. El zumbido distante de la ciudad proporcionando una textura de fondo al lujo tranquilo de la propiedad de los Al-Mansour. Adam había invitado a amigos antes, pero, inusualmente, todos se habían ido a las 10 de la noche. El metraje de seguridad lo mostró solo, moviéndose entre su dormitorio y la sala de entretenimiento de arriba, ya intoxicado por las festividades de la noche. Le envió un mensaje de texto a Annalyn a las 10:37 de la noche, un mensaje recuperado más tarde por los investigadores. ¿Ya decidiste? El tiempo se acaba. Me estoy impacientando. A las 11:15 de la noche, las cámaras de la cocina grabaron a Annalyn preparando una comida tardía, aparentemente respondiendo a la demanda de Adam de bocadillos de medianoche. Sus movimientos eran precisos, profesionales, sin traicionar nada inusual a las lentes que la observaban. Ella armó una elaborada tabla de quesos, cortó fruta dispuesta en patrones artísticos y preparó un té especial usando hierbas que había traído de su último día libre, especialidad filipina. Le había explicado a otro miembro del personal a principios de esa semana. Ayuda a dormir. Lo que las cámaras no detectaron fue el ingrediente adicional en el té, un extracto de plantas de adelfa que crecían en el jardín ornamental de la mansión, preparado durante varios días en la privacidad de su baño. En la escuela de enfermería, antes de que la realidad financiera interrumpiera su educación, Annalyn había estudiado toxicología botánica. Sabía precisamente cuánto se necesitaba para imitar los síntomas de un paro cardíaco en alguien ya comprometido por el alcohol y los sedantes. La cámara de la sala de estar la capturó llevando la bandeja arriba a las 11:43 de la noche en punto, su expresión apropiadamente deferente mientras llamaba a la puerta del dormitorio de Adam. El metraje lo mostró respondiendo, sin camisa e inestable, mirándola con lascivia mientras ella entraba con la comida. El dormitorio, el único espacio sin vigilancia, se convirtió en una caja negra en la investigación. Lo que sucedió dentro solo pudo ser reconstruido a través de la evidencia física y el testimonio de los involucrados. Según la declaración posterior de Annalyn, ella sirvió la comida y el té, soportó los comentarios inapropiados de Adam y los intentos de tocarla, y se fue después de que él comenzó a comer. Quería que me quedara, les dijo a los investigadores. Le dije que necesitaba terminar de limpiar abajo. Estaba enojado pero demasiado borracho para hacer algo al respecto. La cámara del pasillo grabó su salida a las 11:57 de la noche, su rostro pálido pero sereno, la bandeja vacía sostenida en manos ligeramente temblorosas. Regresó a la cocina, lavó meticulosamente los platos y se retiró a la casa de huéspedes a las 12:30 de la mañana, siguiendo su rutina normal con precisión mecánica. Las cámaras exteriores capturaron un movimiento inusual a las 2:12 de la mañana, Ruban, completamente vestido a pesar de la hora tardía, moviéndose desde la casa de huéspedes hacia la mansión principal. Usó su llave de servicio para entrar por la puerta lateral, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Las cámaras interiores rastrearon su progreso a través de la casa a oscuras, subiendo la escalera principal hacia el dormitorio de Adam. Lo que sucedió a continuación ocurrió más allá de la vista de las cámaras. Ruban afirmó más tarde que había escuchado ruidos inusuales y, preocupado, fue a ver cómo estaba Adam. Lo encontré en el suelo, luchando por respirar. Intenté ayudarlo a levantarse, intenté llamar a los servicios de emergencia, pero ya se había ido cuando saqué mi teléfono. El médico forense determinaría más tarde que Adam Al-Mansour murió entre las 2 y las 2:30 de la mañana por un aparente paro cardíaco, su sistema comprometido por una combinación de alcohol, sedantes recetados y una sustancia no identificada que causó depresión respiratoria.
El fallo oficial citaría una sobredosis accidental complicada por una vulnerabilidad cardíaca no diagnosticada, una explicación médica para una muerte que parecía, superficialmente, ser un trágico accidente. La cámara del pasillo grabó a Ruben saliendo de la habitación de Adam a las 2:34 de la mañana, con el rostro ceniciento, los movimientos inestables. Regresó a la casa de huéspedes, donde la cámara del área común capturó un breve y silencioso intercambio con Annalyn, que estaba esperando a pesar de la hora tardía. No se pronunciaron palabras, pero su mirada inquisitiva y su ligero asentimiento comunicaron lo que había sucedido. La rutina matutina normal del hogar se rompió a las 7:15 de la mañana cuando Leila, la empleada de día que venía a ayudar con la limpieza, llegó para encontrar a Annalyn ya trabajando en la cocina, preparando el desayuno como de costumbre. ¿El señor Adam duerme tarde hoy?, preguntó Leila en la mezcla casual de inglés y árabe que el personal usaba entre ellos. Todavía no lo he visto, respondió Annalyn, con la voz firme. Quizás todavía está cansado de la visita de sus amigos. El metraje de seguridad capturó a Leila subiendo las escaleras a las 8:45 de la mañana para limpiar las habitaciones de arriba, su pausa de sorpresa en la puerta cerrada de Adam, su toque vacilante. Cuando no hubo respuesta, usó su llave maestra para entrar, protocolo para limpiar cuando los residentes estaban fuera. La cámara del pasillo grabó su grito penetrante, el sonido que hizo que Annalyn se apresurara escaleras arriba, seguida momentos después por Ruben, que había estado revisando los coches en el garaje. Capturó el caos que siguió, Leila colapsada en el pasillo, Annalyn entrando en la habitación para confirmar lo que ya sabían, Ruben llamando a los servicios de emergencia con manos apropiadamente temblorosas. Por favor, vengan rápido, su voz se quebró con lo que sonaba como una angustia genuina. Creo que está muerto. El hijo del señor Al-Mansour. Por favor, dense prisa. Las cámaras exteriores grabaron la llegada de la policía y el personal médico de emergencia a las 9:23 de la mañana capturaron la eficiencia clínica de los profesionales que ven la muerte regularmente. El examen preliminar, la declaración oficial, el comienzo de una investigación de rutina sobre una aparente muerte accidental. El detective Salim Nazarí, asignado al caso, apareció en el metraje de seguridad a las 10:15 de la mañana. Las cámaras grabaron su movimiento metódico a través de la casa, sus cuidadosas preguntas al personal, su particular atención a los restos de comida y bebida en la habitación de Adam. Capturaron la actuación perfecta de Annalyn de un dolor conmocionado, la convincente demostración de angustia de Ruben, el genuino colapso de Leila. ¿El señor Adam tenía algún problema de salud que usted sepa?, preguntó el detective Nazarí en la cocina, donde el personal se había reunido. A veces tomaba pastillas para ayudarlo a dormir, ofreció Annalyn, con la imagen de una cooperación útil. Y bebía alcohol, por supuesto. Parecía sano por lo demás, agregó Ruben. Joven, fuerte. Es impactante. La investigación procedió con minuciosidad profesional pero sin la intensidad que habría acompañado un presunto homicidio. El médico forense no encontró nada inmediatamente sospechoso, un joven con alcohol y sedantes en su sistema, signos de insuficiencia cardíaca consistentes con una sobredosis accidental. Las declaraciones del personal del hogar se alinearon perfectamente con el metraje de seguridad. La muerte parecía trágica pero explicable. El señor Farid Al-Mansour llegó de Singapur a las 5:47 de la tarde, su jet privado acelerando lo que normalmente sería un viaje de 8 horas. Las cámaras exteriores capturaron su salida de un Rolls-Royce negro, su rostro una máscara de dolor controlado, sus movimientos rígidos por el shock. Dentro, grabaron su terrible quietud mientras el detective Nazarí explicaba los hallazgos preliminares, la forma en que miraba la puerta del dormitorio de su hijo, ahora sellada con cinta policial. ¿Un accidente?, preguntó finalmente, con voz hueca. ¿Está seguro? Toda la evidencia apunta a una sobredosis accidental, señor, respondió Nazarí. El informe toxicológico completo lo confirmará, pero no hay indicios de juego sucio.
Los días siguientes pasaron en un torbellino de arreglos funerarios, procedimientos oficiales y la peculiar animación suspendida que sigue a una muerte inesperada. Las cámaras de seguridad grabaron al señor Al-Mansour moviéndose por su casa como un fantasma, tocando las posesiones de su hijo con manos reverentes, hablando rara vez y luego solo en monosílabos prácticos. Capturaron a Annalyn manteniendo la casa con tranquila eficiencia, sus movimientos indicando un respeto apropiado por una casa en duelo. Grabaron a Ruban llevando al señor Al-Mansour a la mezquita, a la funeraria, a las reuniones con los miembros de la familia que llegaban del extranjero. Ambos cumplieron con sus deberes con una perfecta etiqueta profesional, sin revelar el inmenso alivio debajo de sus expresiones cuidadosamente compuestas. 5 días después de la muerte de Adam, la cámara de la casa de huéspedes capturó su primer momento a solas juntos desde el incidente. Sentados en la mesa de la cocina, finalmente a salvo de la presencia del señor Al-Mansour mientras dormía sedado en la casa principal, se permitieron un breve reconocimiento de lo que habían hecho. Se acabó, susurró Ruban, las palabras apenas audibles. Annalyn asintió, su expresión compleja, alivio mezclado con algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás la marca permanente que quitar una vida deja en el alma. Ahora estamos a salvo. La cámara grabó a Ruban extendiendo la mano a través de la mesa para tomarla de ella abiertamente por primera vez en días, sus dedos entrelazándose en un gesto que ahora llevaba el peso de la culpabilidad compartida. Un año más, dijo en voz baja. Nos apegamos al plan. Ahorramos todo lo que podamos. Luego volvemos a casa, juntos. Lo que el metraje de seguridad no pudo capturar fue la falsa seguridad que se asentaba sobre ellos, la peligrosa creencia de que lo peor había pasado. No podían saber que el señor Al-Mansour, afligido pero metódico, ya había comenzado a revisar el metraje de seguridad del último mes con un detalle obsesivo, buscando alguna explicación para la muerte de su hijo que tuviera más sentido que una tragedia al azar. No podían saber que el detective nazarí, si bien oficialmente dictaminó que la muerte fue accidental, había notado en privado varias inconsistencias que valían la pena una investigación adicional. No podían saber que Leila le había mencionado a su primo, que trabajaba como asistente personal del señor Al-Mansour, que le pareció extraño lo tranquila que Annalyn había manejado el encontrar el cuerpo de Adam, dado lo emocionales que solían ser las Filipinas. Las cámaras continuaron su grabación silenciosa, documentando la reanudación normal de las rutinas del hogar, el asentamiento gradual del dolor en algo manejable. El regreso cauteloso de la esperanza en la casa de huéspedes después del anochecer. Capturaron a Annalyn y Ruban volviéndose gradualmente menos cuidadosos con sus interacciones, pequeños toques y miradas significativas intercambiadas con la creencia de que ya nadie estaba mirando de cerca. Lo que el metraje no podía mostrar era el invisible nudo de evidencia que se apretaba a su alrededor, o el inevitable desenlace que pronto seguiría. Si este crimen perfecto te mantiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte. Annalyn y Ruban creen que han ejecutado un plan impecable, pero en una casa construida sobre la vigilancia, ningún secreto se queda enterrado para siempre. La investigación que está a punto de desarrollarse expondrá no solo lo que sucedió esa noche, sino la compleja red de poder, desesperación y manipulación que condujo a la muerte de un joven. Asegúrate de darle a esa campana de notificación, porque la verdad está a punto de emerger de maneras que ninguno de ellos anticipó. El dolor se manifiesta de manera diferente en las culturas, pero para Farid Al-Mansour, se cristalizó en una obsesión metódica. Mientras la investigación oficial concluía, mientras las oraciones fúnebres resonaban en las mezquitas de mármol, mientras los visitantes de condolencias llenaban sus salas de recepción, Farid se retiraba todas las noches a su estudio privado. Allí, rodeado de pantallas que mostraban el sistema de seguridad de su casa, comenzó a reconstruir las últimas semanas de su hijo. El señor Al-Mansour apenas duerme, le confió Ruban a Annalyn una noche en la cocina de la casa de huéspedes. Se sienta a revisar el metraje hasta el amanecer, luego trabaja todo el día como si nada estuviera mal. Lo que Ruban no podía saber era exactamente lo que Farid estaba encontrando en esas horas de vigilancia digital,
los primeros hilos que desharían su fachada cuidadosamente construida. Comenzó con pequeñas inconsistencias. Las cámaras exteriores capturaron a Annalyn recogiendo plantas del jardín ornamental 3 días antes de la muerte de Adam, hojas de adelfa cuidadosamente seleccionadas y escondidas en su delantal de limpieza. El metraje de la cocina la mostró preparando la última comida de Adam con una atención inusual a los detalles, particularmente el servicio de té que nunca antes le había ofrecido por la noche. Lo más incriminatorio fue la marca de tiempo en la visita nocturna de Reuben a la casa principal, 2:12 de la mañana. Exactamente cuando el reloj inteligente de Adam registró que su ritmo cardíaco se disparó antes de aplanarse. Farid, un hombre de negocios que había construido su fortuna prestando atención a los detalles, compiló estas observaciones metódicamente. 2 semanas después de la muerte de su hijo, contactó a Sacre International Security, una firma privada con personal de exoficiales de inteligencia, solicitando su experiencia en análisis de vigilancia. «Hay algo que no está bien en la muerte de mi hijo», le dijo a Omar Khalid, el investigador principal de la firma. «Necesito confirmación profesional antes de acercarme a las autoridades». La evidencia que Sacre descubrió fue devastadora. El procesamiento de audio mejorado reveló conversaciones susurradas entre Annalyn y Reuben que el sistema estándar había categorizado como ruido de fondo. Una revisión cuidadosa de los puntos ciegos de la cámara documentó su patrón de reuniones secretas. Lo más significativo, el análisis de reconocimiento facial capturó microexpresiones durante sus entrevistas con la policía, delatores sutiles de engaño que los observadores humanos habían pasado por alto. «Están involucrados sentimentalmente», confirmó Omar durante su presentación a Farid. Y basándose en los patrones de tiempo y comportamiento, probablemente conspiraron en la muerte de su hijo. La mañana después de esta confirmación, el detective Nazarí recibió una llamada solicitando su presencia inmediata en la mansión de los Al-Mansour. Llegó para encontrar a Farid rodeado de evidencia digital, su dolor ahora endurecido en una fría determinación. «Mi hijo fue asesinado», declaró Farid sin preámbulos. «Y puedo probarlo». La investigación policial se reabrió con una intensidad que había estado ausente en su fase inicial. Las muestras preservadas de la habitación de Adam se sometieron a un análisis toxicológico adicional, revelando rastros de extracto de adelfa mezclado con los pozos de té. El examen forense de los datos del reloj inteligente de Adam mostró un patrón consistente con el envenenamiento en lugar de un paro cardíaco espontáneo. Las entrevistas al personal se expandieron para incluir a los trabajadores de día, cuyas observaciones de la dinámica del hogar agregaron un contexto crucial. «El señor Adam siempre fue difícil con la señorita Annalyn», confirmó Leila durante su segunda entrevista. «Muy inapropiado. Exigente. A veces lo escuchaba haciendo sugerencias, no bonitas». A medida que la evidencia aumentaba, la investigación se centró cada vez más en Reuben, cuya visita de medianoche a la casa principal lo colocaba directamente en la escena. Las cámaras del garaje lo habían capturado limpiando el Mercedes con una minuciosidad inusual la mañana después de la muerte de Adam, lo que podría haber sido para eliminar evidencia. Su comportamiento en los días siguientes no mostró ninguno de los desorientación típica de los testigos no involucrados en una muerte inesperada. 4 semanas después de la muerte de Adam, la policía de Dubái llegó a la mansión de los Al-Mansour con una orden de arresto para Reuben. Las cámaras exteriores grabaron su expresión atónita cuando los oficiales se acercaron a él junto al Bentley que estaba puliendo. El destello momentáneo de pánico rápidamente suprimido bajo su fachada profesional habitual. «Reuben Pereira está arrestado por el asesinato de Adam Al-Mansour», anunció el detective Nazarí, las palabras capturadas claramente por los micrófonos de la entrada. La cámara de la sala de interrogatorios grabó la desintegración gradual de Reuben durante las siguientes 48 horas. Inicialmente sereno, mantuvo su inocencia durante la primera sesión de interrogatorio, su historia perfectamente alineada con sus declaraciones anteriores. Para el segundo día, a medida que la evidencia aumentaba y la falta de sueño hacía mella, las grietas comenzaron a aparecer en su narrativa. «Amaba mi trabajo», insistió,
con la voz ronca por horas de interrogatorio. El señor Al-Mansour siempre fue justo conmigo. ¿Por qué le haría daño a su hijo? Quizás no por usted, sugirió el detective nazarí. Quizás por alguien más. ¿Por Annalyn? La cámara capturó el ligero sobresalto de Ruben al escuchar su nombre, la primera confirmación de que los investigadores habían encontrado su vulnerabilidad. Ella no tuvo nada que ver con esto, declaró, demasiado rápido. Nada. Entonces explique por qué ha desaparecido, respondió Nazarí, colocando fotografías frente a él. ¿Por qué su habitación fue vaciada mientras usted estaba siendo arrestado? ¿Por qué retiró todos sus ahorros del Banco Islámico de Dubái ayer por la mañana? La cámara de la sala de interrogatorios documentó el momento preciso en que la realización amaneció en el rostro de Ruben, los ojos muy abiertos, los labios separados. El pequeño movimiento hacia atrás como si fuera golpeado físicamente. A lo largo de su interrogatorio, había operado bajo la suposición de que él y Annalyn estaban enfrentando esta investigación juntos. La verdad se estrelló contra sus defensas restantes con una claridad devastadora. Eso no es posible, susurró. Ella no se iría. Teníamos planes. De vuelta en la mansión de los Al-Mansour, el equipo de investigación hizo un descubrimiento crítico en el jardín de la casa de huéspedes, un teléfono desechable enterrado en una planta en maceta, restaurado de fábrica pero que contenía una tarjeta SIM que los especialistas en tecnología pudieron recuperar parcialmente. Los datos fragmentados revelaron mensajes entre Annalyn y un contacto desconocido que abarcaban meses antes de la muerte de Adam, discutiendo acuerdos de pago y planes de escape que no tenían nada que ver con Ruben. Le haré creer que es su idea, se leía en un mensaje recuperado. Los hombres siempre quieren ser el héroe. Solo necesito acceso a las cuentas antes de desaparecer. La evidencia más incriminatoria surgió de los registros de inmigración. Annalyn había salido del oso por Abu Dhabi en lugar de Dubái, usando documentación que la investigación reveló que había estado preparando durante meses. Lo más impactante fue su destino, no Filipinas como se esperaba, sino Malasia, donde una coincidencia de reconocimiento facial la ubicó en Kuala Lumpur junto a un hombre europeo previamente identificado en fotos en su teléfono confiscado. Mientras estos descubrimientos se desarrollaban, Ruben se sentaba en una celda de detención. La cámara de vigilancia grabando su colapso psicológico gradual a medida que los investigadores revelaban el alcance de su manipulación. El metraje lo mostraba sacudiendo la cabeza con incredulidad cuando se le mostraba evidencia de que Annalyn había estado planeando su escape mucho antes de que su relación comenzara. Que su encuentro fortuito en el balcón de la casa de huéspedes había sido cuidadosamente orquestado, que sus colapsos emocionales habían sido actuaciones programadas con precisión. Ella te usó, afirmó el detective nazarí sin rodeos durante su entrevista final. Su anterior empleador en Arabia Saudita murió en circunstancias similares, aparente insuficiencia cardíaca después de que ella le sirviera comida especialmente preparada. No se presentaron cargos, pero ella desapareció inmediatamente después, resurgiendo en Dubái con nueva documentación. La cámara capturó las manos de Ruben cubriendo su rostro, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Creí que nos estábamos salvando el uno al otro, susurró. Una investigación posterior reveló un patrón que se extendía años atrás, Annalyn moviéndose entre hogares adinerados en el Golfo, formando relaciones estratégicas con otros miembros del personal, creando situaciones que terminaban con robos o muertes sospechosas. La formación de enfermería que había afirmado haber abandonado en realidad había sido completada, dándole un conocimiento preciso de cómo administrar venenos no rastreables. Su verdadero nombre ni siquiera es Annalyn Makaraig, explicó el detective nazarí. Esa identidad fue robada a una mujer que murió en Manila hace 5 años. No sabemos quién es realmente. La revelación más devastadora llegó cuando los investigadores localizaron a Ligaya, no la hija que Annalyn había afirmado mantener, sino su hermana menor y cómplice, que vivía cómodamente en Singapur con fondos transferidos después de cada operación exitosa. Las fotografías que Annalyn había compartido,
Las llamadas telefónicas emocionales, toda la narrativa del sacrificio materno, todo era una ficción cuidadosamente construida diseñada para evocar simpatía y confianza. 3 meses después de la muerte de Adam, Rubén Pereira fue a juicio por asesinato. Las cámaras de la sala de audiencias grabaron su transformación del digno chofer que una vez había mantenido vehículos de lujo con un cuidado meticuloso a un acusado con ojos vacíos que apenas levantaba la cabeza durante los procedimientos. A pesar de los argumentos de su abogado sobre la coerción y la manipulación, la evidencia de su participación directa era irrefutable. El metraje de él entrando en la habitación de Adam, sus huellas dactilares en la taza de té, su investigación documentada sobre los puntos ciegos de la cámara de seguridad. Todo apuntaba a una participación consciente en lugar de una manipulación involuntaria. Farid al-Mansour asistió a cada día del juicio, su rostro impasible mientras los detalles de las últimas horas de su hijo eran diseccionados con detalle clínico. Cuando se le permitió dirigirse al tribunal durante la sentencia, habló con el control medido de alguien cuyo dolor se había cristalizado en propósito. Mi hijo no era un hombre perfecto, reconoció, su voz haciendo eco en la silenciosa sala. Tenía privilegios que no apreciaba y poder que a veces usaba mal. Pero solo tenía 18 años, con tiempo para crecer y aprender. Esa oportunidad le fue robada por personas que vivían bajo mi techo, comían en mi mesa y planearon su muerte con fría precisión. La búsqueda internacional de Annalyn continuó por todo el sudeste asiático, obstaculizada por su facilidad con identidades falsas y cruces fronterizos. Avistamientos ocasionales la ubicaron en Tailandia, Indonesia, Vietnam, siempre un paso por delante de las autoridades, supuestamente con una apariencia y compañeros diferentes cada vez. Los datos del teléfono desechable sugerían que tenía múltiples planes de extracción preparados. Una red de contactos en toda la región y recursos financieros escondidos más allá de lo que los investigadores estimaron inicialmente. La sentencia de Rubén, 25 años en una prisión de Los O, se transmitió a través de los medios internacionales, reavivando debates sobre las condiciones de los trabajadores migrantes en los estados del Golfo. Las organizaciones de derechos humanos señalaron el caso como emblemático de la desesperación creada por el sistema de patrocinio kafala. Los defensores de los derechos laborales destacaron cómo los desequilibrios de poder y la confiscación de documentos crearon un terreno fértil para la explotación y, en última instancia, la violencia. Lo que estos debates a menudo se perdieron, sin embargo, fue la compleja realidad capturada en el metraje de vigilancia de la casa de los al-Mansour, cómo la vulnerabilidad podía coexistir con el cálculo, cómo el afecto real podía ser usado como arma para la explotación, cómo los sistemas de poder creaban víctimas que a veces se convertían en perpetradores. En su última entrevista policial, Rubén hizo una declaración que quizás mejor encapsuló las verdaderas dimensiones de la tragedia. Ya no sé quién traicionó a quién, dijo, con la voz apenas audible para el equipo de grabación. Adam abusó de su poder sobre Annalyn. Annalyn manipuló mis sentimientos por ella. Yo traicioné la confianza del señor al-Mansour. Quizás todos nos traicionamos a nosotros mismos más que a nada. La mansión de los al-Mansour ahora está vacía, sus habitaciones conservadas exactamente como estaban la mañana en que Adam fue encontrado. Las cámaras de seguridad continúan su grabación silenciosa, documentando espacios vacíos y muebles intactos. Ocasionalmente, Farid la visita, caminando por los terrenos como un fantasma en su propia vida, buscando en el metraje como si finalmente pudiera dar la única respuesta que se le ha escapado, no cómo murió su hijo, sino como los seres humanos que viven bajo el mismo techo podrían volverse tan desesperadamente extraños a la humanidad del otro. La casa de huéspedes permanece cerrada con llave, sus modestos muebles sin tocar, las tazas de té que Annalyn y Rubén una vez compartieron todavía sentadas en el gabinete. Artefactos físicos de una conexión que podría haber sido genuina en un lado, calculada en el otro, o quizás algo más complicado que cualquiera de los dos extremos. El metraje de vigilancia, ahora archivado en el almacenamiento de evidencia policial, ofrece miles de horas de sus interacciones pero ninguna respuesta definitiva a la pregunta fundamental en el corazón de esta tragedia.
¿Cuándo justifica la supervivencia la traición? ¿Cuándo se convierte la justicia en venganza? ¿Cuándo crea el victimismo el permiso para victimizar a otros? Suscríbete y dale a esa campana de notificación porque la verdad sobre la explotación humana es más aterradora que la ficción. Nuestra próxima investigación examina el caso de trabajadores domésticos atrapados en hogares diplomáticos, donde el derecho internacional crea una inmunidad perfecta para aquellos que abusan de su poder. Pero antes de irte, dinos en los comentarios, ¿quién crees que fue la verdadera víctima en esta historia? ¿El hijo privilegiado que nunca aprendió las consecuencias? ¿El chófer que amó imprudentemente? ¿La sirvienta con talento para la manipulación? ¿O el sistema que los puso a todos en un curso de colisión con la tragedia?